Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a este curso de electrónica básica, en el cual trataremos de ver la mayor parte de los componentes electrónicos que se utilizan tanto en los circuitos electrónicos como en las mismas tarjetas electrónicas o de tarjetas electrónicas de equipos y de sistemas electrónicos. Vamos nosotros a ver primeramente lo que serían los componentes de tipo pasivo, los cuales se les conoce así, dado que estos siempre van a requerir de energía para poder actuar. Y vamos a tratar en una segunda parte los componentes del tipo activo, que son más conocidos como dispositivos o componentes semiconductores. Entonces, vamos a comenzar viendo desde componentes tales como resistencias, capacitores, bobinas, transformadores, relevadores, así hasta terminar con los circuitos integrados. En el curso va a tener una duración, entonces, como ya espero hayan visto, de 4 semanas. En esta primera semana abarcaremos a ver lo que serían los componentes básicos, en este caso lo que sería pues todo lo que tiene que ver con los resistores, con los tipos de unidades, las mediciones que se hacen cuando estos componentes se asocian o se conectan. Puede ser que estén conectados en serie o en paralelo. Y pues vamos a terminar viendo lo que es el uso del multímetro en todas sus formas o en todas lo que serían las diferentes parámetros en los que se utiliza entonces el multímetro. Y pues vamos a hacer énfasis sobre todo en lo que sería lo de resistencia, que sería, bueno, pues a esta función que tiene el multímetro se le conoce como ómetro. Y bueno, pues comenzamos entonces desde lo que sería propiamente el concepto de electrónica. Electrónica significa que nosotros vamos a trabajar con el control de los electrones en los diferentes componentes y dispositivos que se encuentran en los circuitos electrónicos. Vamos entonces a comenzar con lo que sería la resistencia eléctrica. Eh, Eso es lo que veríamos. Entonces, por otro lado, me gustaría que también, bueno, que ya hayan leído la información. Hoy es primer día y espero que la información que ustedes tienen ya en la plataforma, exploren la plataforma, vean lo que tenemos nosotros ahí, lo que nosotros les ofrecemos para que estén familiarizados. Por allí hay una lista de material en lo que sería pues la semana 1. En cada semana vamos a estar nosotros subiendo lo que sería una lista de materiales, los cuales nos van a servir para realizar diferentes tipos de prácticas, ya que este curso pues está de algún modo diseñado para que sea lo más práctico posible. Es decir, se trata de aprender haciendo, aprender con prácticas. De modo que, bueno, pues sí les recomiendo que pues observen siempre la información que hay al inicio, sobre todo ahí viene la lista de materiales y habrá una lista de materiales entonces diferente para cada semana. Sin embargo, los materiales que se utilicen en la semana 1 van a seguirse utilizando en la semana 2 y a su vez los materiales que se utilicen en la semana 2 se van a seguir utilizando posteriormente en las otras semanas en las que va a durar el curso. Entonces, vamos también a dividir el curso en dos partes, bueno, en este caso en la sesión. La sesión es en vivo que, como saben, va a ser de lunes a viernes y también pues va a dividirse en dos partes, ya que el sistema no nos permite hacerlo de manera continua. Entonces, se divide en dos partes, media hora y media hora aproximadamente, de tal manera que pues hacemos un pequeño intermedio a la mitad
de la sesión. También, bueno, pues vamos a tratar de ver lo que es la primera parte como parte teórica y una segunda parte en la que pues haremos algunas demostraciones y pues al final de cada sesión dejaremos algunos minutos para que si tienen ustedes alguna duda, pues puedan preguntar lo que ustedes quieran o hacer algún comentario acerca de lo que estemos viendo en cada tema. También, pues es importante que sí realicen las prácticas, las actividades que por ahí también se suben a la plataforma, es para que las realicen y las terminen cada vez que se termine la semana, ya que eso son las evidencias de que, bueno, pues estamos realizando las prácticas y que, pues de algún modo nos dan idea de cómo va nuestro aprendizaje. Igual, también, por medio de la plataforma hay un chat en el cual nosotros vamos a poder preguntar en el caso de que no lo pueda hacer en vivo. Puedo hacer algunas preguntas por medio del chat de la plataforma. La respuesta, pues hay veces que no estamos conectados exactamente en un momento, pero no tardamos más de 24 horas en responder, por muy retrasado que contestemos pues a sus preguntas. Entonces, vamos a comenzar viendo componentes. En este caso, vamos a empezar con lo que es resistencia eléctrica. Para ello, les vamos a compartir entonces la pantalla, algunas diapositivas, y pues vamos a explicar algo y luego haremos algunas demostraciones para explicar esto. Entonces, vamos a compartirles esto y la idea es, pues, comenzar desde cero. O sea, suponemos que casi todos los que estamos en el curso empezamos de cero. Sin embargo, pues, si hay alguien que ya conoce algo, nada más les pido de favor, tengan paciencia para que, pues, vayamos a un ritmo en el que, pues, todos vayamos al mismo paso. Muy bien, entonces, pues vamos a ver de aquí lo que es resistencia eléctrica. La resistencia, el hablar de resistencia eléctrica es hablar en general de todos los materiales. Los materiales que pues se utilizan siempre son, para conducir la electricidad, casi siempre son conductores, y estos conductores permiten que una corriente las atraviese fácilmente, es decir, que pueda fluir fácilmente. Y hay otros materiales que se les conoce pues como aislantes. Los aislantes no permiten que pase de ninguna manera la corriente eléctrica. Pero, sin embargo, todos poseen un cierto valor de resistencia. Y los resistores, que es el componente que vamos a estar viendo hoy, es un dispositivo que se fabrica especialmente para que tenga un valor de resistencia desde el momento en que se fabrica. Para ello, resistencia, si definimos lo que es resistencia, resistencia es pues la oposición que presenta cualquier material al paso de una corriente eléctrica. Y entonces los resistores son elementos que se diseñan para que se opongan al flujo de una corriente eléctrica. No son aislantes ni tampoco son conductores totalmente, solo se oponen al paso de la corriente eléctrica. Para ello, bueno, pues aquí los elementos más comunes son como este que mostramos aquí en la diapositiva, y el símbolo más usual pues es esa línea como quebrada, o también se utiliza muchas veces esto que es como un rectángulo con sus dos terminales. Son, digamos, de algún modo los símbolos más usuales que se utilizan para representar un resistor o resistencia eléctrica. Entonces, ese sería el símbolo. Ahora, la representación de las unidades, las unidades de resistencia son los ohms. Estos ohms normalmente se representan también con la letra omega, que sería esta que tenemos en la parte baja de nuestra diapositiva,
Esta letra omega nos representa entonces resistencia, es decir, el valor en ohms de cualquier elemento resistivo. Entonces, un resistor o resistencia es un elemento, pues, que se opone al paso de una corriente. Y todos ellos tienen un valor de resistencia, que tiene sus unidades y son los ohms. Para ello también, pues hay diferentes tipos de resistencias. Ustedes ahí tienen en la plataforma, si ven la información, tenemos los diferentes tipos de resistencias, los cuales se clasifican de acuerdo al material con el que están fabricados. Así que, bueno, pues tenemos resistencias que son normalmente de carbón, incluso, pues podríamos decirlo que el grafito que utilizan los lápices, pues es una resistencia, también es, pues es carbón sólido, y depende de la cantidad de carbón, va a ser el valor de resistencia con el cual contamos en un elemento. Estos son algunos y se utilizan menos ya ahorita los de carbón. Luego tenemos lo que sería resistores de película metálica. Esos resistores de película metálica, pues lo que tienen es una especie de película resistiva, y pues es otro tipo de resistores que se utilizan para los circuitos eléctricos o electrónicos. Y últimamente han salido los que son pues de óxido de metal o óxido metálico. Sin embargo, todos ellos poseen franjas de color en su gran mayoría, las cuales estas franjas representan el valor de resistencia. Tenemos también los de SMD, que son elementos demasiado pequeños. Se les conoce como SMD porque son las iniciales de lo que sería un dispositivo de superficie. Entonces, se refiere a que estos no tienen terminales largas para soldarse en las placas o en las tarjetas electrónicas. Y se tienen otro tipo de resistores que son estos de alambre o de espiras. Estos ya se utilizan menos. En la actualidad todo tiende pues a lo que sería pues el aprovechamiento de la energía, y este tipo de resistores pues consumen mucha energía debido a que, bueno, pues son o absorben unas potencias demasiado grandes. En fin, hay diferentes tipos de resistores. Ustedes tienen en la plataforma allí información más detallada de cada uno de estos componentes. Espero pues las lean por ahí y las distingamos. De cualquier modo, aquí vamos a distinguirlas físicamente, cómo serían este tipo de componentes. La representación de muchos de los resistores que utilizan franjas de color se basan en lo que sería un código de colores. Ese código de colores me dice bueno, pues para empezar, estos colores que se ven aquí son los que se utilizan para interpretar valores en resistencias con franjas de color. Y la manera de leerlas pues es muy sencillo, ya que, bueno, pues la primera franja, de acuerdo a esta figura, el primer dígito, bueno, la primera franja equivale a un primer dígito, la segunda franja a otro dígito. ¿Pero a qué? Bueno, esto tiene relación con el código de colores, es decir, que esto es equivalente a este código de colores que yo tengo aquí. Por ejemplo, el código de colores me dice que va del negro hasta el blanco, y entonces el negro tiene un valor de 0, café de 1, rojo de 2, naranja 3, así, etcétera, hasta lo que sería el blanco, que tiene un valor de 9. Y así, bueno, pues las dos primeras franjas de cualquier resistencia de este tipo van a tomar como referencia estos valores. Y nada más que, bueno, aquí sí, para leer el código de colores, las dos primeras franjas serían las que nos permiten saber los dos primeros dígitos. La tercera franja ya no es un dígito, sino que, bueno, ya no es un dígito directo, sino que el número que se represente de acuerdo al color va a ser ceros que se van a agregar a los dos primeros dígitos.
Aquí, por ejemplo, bueno, en esta, si lo alcanzan a ver, es un color, por ejemplo, café, y luego tengo un color negro. Significa que los dos primeros dígitos sería un 1 y un 0, de acuerdo a este código. Miren, primer dígito, café, vale 1, por lo tanto es un 1. Segundo dígito sería un 0, entonces tengo 1, 1, 1 y un 0. Y la tercera franja sería número de ceros. Aquí este parece ser un café rojo al cual le vamos a agregar ceros. Este siempre va a ser en ceros, tercera franja. Por lo tanto, si aquí dice rojo, observo el código de colores y dice que son 2. Agrego 2 ceros a el 1 y 0. Esto significa pues que este componente tendría un valor de 1000 ohms. Y una cuarta tolerancia vendría a ser pues un valor sobre el cual fluctúa el valor que se obtuvo en las tres primeras franjas. Por ejemplo, en el caso de que sea plata, que bueno, aquí quizás no se note mucho, donde dice tolerancia, tenemos plata, sería plata o plateado, y entonces el valor de tolerancia sería un más menos 10%. Aquí no dice, pero es más menos 10%. Lo cual quiere decir que si este es de 1000, bueno, pues su valor muchas de las veces no es exacto, va a andar fluctuando entre un 10% de estos 1000 ohms. Quiere decir que, bueno, pues entonces puede valer desde el 10% de 1000, ¿verdad? Entonces sería desde 900 a 1100. Y en el caso de que sea oro, que aquí se ve como rojo, bueno, debe ser oro esta. Ustedes ya tienen ahí en la información en la plataforma lo que es la tolerancia, nada más es plata y oro. Entonces, si eso es dorado o es oro, entonces va a ser de un 5%, y quiere decir que ese valor de 1000 pues va a fluctuar un más menos 5%. Significa que puede andar 5% más abajo del valor obtenido en las tres primeras franjas, o bien un 10% en el caso de que fuera plateado. El valor de la tolerancia es más o menos. Entonces, esto lo hace el fabricante desde el momento en que pues, fabrican estos componentes. Sin embargo, hay otros componentes que son pues, de precisión, y son los que se emplean precisamente en equipos de medición de cualquier tipo, sea una báscula electrónica, un medidor un multímetro, por ejemplo, un medidor de flujo, etcétera. O sea, todo lo que sea para medición utiliza resistores de precisión, pero esas tendrían un valor más preciso. Por lo pronto, los resistores comunes serían así, como este. De este vamos a explicarlo todavía más a fondo para que nos quede más claro cómo leer o cómo interpretar el valor de una resistencia con franjas de color. Existe también otra característica en los resistores que sería la potencia de disipación. La potencia de disipación nos indica siempre cuánto calor soporta un componente sin dañarse, lo cual nos indica pues que también entre más grande sea un componente, en cuanto más grande sea un componente, pues este componente va a soportar más. O sea, eso por lógica, entre más robusto sea, significa que va a poder disipar mayor potencia, o el calor generado pues lo va a disipar fácilmente. Aquí, por ejemplo, tenemos estos componentes en esta imagen, en los cuales, bueno, pues los de resistores más comunes se fabrican desde 1/4 de watt, que serían los más pequeños. Un medio watt, pues el tamaño del cuerpo es más grande. Así el de 1 watt también es mucho más grande. 5 watts, como vemos, pues va aumentando. Entonces estos componentes pueden tener un valor, incluso un valor exactamente igual, pero su potencia de disipación va a ser siempre diferente. Nosotros por ahí en la lista de materiales que les pido que observen,
les encargamos por ahí resistores a medio watt. Pueden ser un poco más grandes, pero bueno, a medio watt nos van a servir bien para realizar algunas prácticas, las cuales nos van a ayudar a aprender acerca de estos componentes. Entonces, la potencia de disipación, pues, nos indica cuánto calor soporta sin quemarse, o es el calor límite que puede soportar, pero esto se mide en watts. Más adelante hablaremos de lo que es esto, lo que son los watts, que no es otra cosa más que la potencia, y la potencia pues es trabajo realizado, es decir, es el calor que se genera en el componente y que puede disipar. Los resistores vienen pues así, diseñados de tal manera que disipan cierto valor también de potencia. También pues vamos a hablar del ómetro. El ómetro es parte del multímetro. El multímetro es también el instrumento que nos permite a nosotros pues de algún modo medir y comprobar el valor, bueno, puede ser el valor de resistencia, en este caso que estamos hablando de resistores, y también vamos a poder nosotros medir algunos otros parámetros como puede ser voltaje, corriente, puede ser, depende mucho del tipo de multímetro, frecuencia, capacitancia, otros, es decir, otros parámetros. Pero por lo pronto, pues nos vamos a ubicar más que nada en lo que sería el ómetro. El ómetro, pues, forma una parte del multímetro, que por eso se le llama multímetro. Multi significa muchos, significa pues que puede medir gran variedad de parámetros. En este caso, el ómetro nos sirve para nosotros medir la resistencia de cualquier componente, pues bueno, sobre todo de resistencia. Sin embargo, de cualquier componente, y si tiene un valor resistivo, lo va a medir. Y pues la manera de medir una resistencia es, como vemos, pues muy sencilla, tal y como está aquí. Es solo colocar las puntas en el componente, pero primero tenemos que seleccionar también el multímetro en la función de ómetro. Para ello siempre pues, nos ubicamos en la letra omega que decíamos, o en las unidades que tenga así, impresas el multímetro, y vamos a saber que estamos dentro de lo que es el ómetro. En esta imagen, por ejemplo, también es importante que veamos los colores de las puntas. La punta negra siempre va a ir a lo que sería el común. Aquí dice muy claramente común. Y también la punta roja va a ir donde nosotros veamos que aparece, por ejemplo, para este caso, la letra omega. Aquí, aunque estén juntos, significa que allí lo que sería la V, que es de voltaje, y la de omega, que es del ómetro, podemos medir ohms. Es decir, así tal y como está, se puede utilizar para medir voltaje, para medir resistencia, pero bueno, nos ubicamos en lo que es el ómetro. Y esa sería la manera, pues, de realizar la medición y de colocar las puntas. De cualquier modo, vamos a hacerlo físicamente con tal de que nosotros sepamos utilizar nuestro ómetro. Por otro lado, también las resistencias se pueden asociar o conectar en serie o en paralelo. Se asocian en serie o en paralelo, ya que no se fabrican también en todos los valores que nosotros necesitamos para armar algún circuito, para obtener cualquier valor, sino que ya hay valores estandarizados y son los que normalmente vamos a encontrar en la tienda de partes electrónicas. Y las conexiones más comunes son las de conexiones en serie y cuando están en paralelo. Cuando están en serie, se conectan siempre una después de otra, en series como tomados de la mano y bueno, tal y como está aquí en esta figura. En paralelo significa que todas ellas coinciden en un punto en común en cada uno de sus extremos, tal y como está aquí también, que bueno, pues esto es en este diagrama esquemático. Sin embargo, pues vamos a hacerlo físicamente también para que podamos entenderlo.
Estos nosotros también pues vamos a poderlos conectar dentro de lo que es una tablilla, la tablilla de experimentos. Por ahí si ya exploraron la plataforma, por ahí hay un video acerca de esto, de cómo se utiliza la tablilla de experimentos. Es algo sencillo. Y la tablilla de experimentos, pues básicamente es un tablero que nos ayuda a nosotros a armar circuitos sin tener que soldarlos. Es decir, yo puedo armar experimentalmente diferentes tipos de circuitos, montarlos allí y comprobar si este funciona o no funciona, o verlo de alguna manera práctica. Sin embargo, en la actualidad existen programas virtuales en los cuales se puede experimentar también virtualmente, aunque bueno, pues es conveniente para nuestro curso que utilicemos los componentes reales, porque pues es la manera de darnos cuenta cómo funcionan estos componentes, sobre todo verlos y conocerlos físicamente. Aquí tenemos pues dos arreglos de resistencias. Uno es de resistencias en serie, y la manera de conectarlos pues es tal y como está aquí. Para que conecten estos deben de coincidir en una línea en común de puntos, como está aquí. En el de que están en serie significa pues que si coinciden en una línea, así como lo estamos viendo, vertical, se están conectando. Así se conecta pues la resistencia 1 con la resistencia 2, y también del otro lado la resistencia 2 con la resistencia 3 en serie. Se dice que están en serie porque se conecta una después de otra, y para hacerlo en la tablilla, pues estas coinciden en una línea vertical, así como lo estamos viendo. Es decir, que si se conectan en esa misma línea, ya sea arriba o sea abajo, están conectados. Les recomiendo, vean también el video que está en la plataforma de el uso de la tablilla de experimentos. Y también cuando están en paralelo, pues vemos que pues estos como deben de coincidir en un punto en común en cada uno de sus extremos. Así están conectados aquí en la tablilla, es decir, están conectados por un lado en un punto en común, es decir, están sobre la misma o en la misma línea vertical. Y esto debe de ser en cada uno de sus extremos, como vemos. Entonces, esto es importante porque nos va a ir ayudando a armar algunos circuitos y a ir entendiendo cómo funcionan estos componentes electrónicos, que como decíamos son elementos, todavía son elementos pasivos. Más adelante estaremos viendo lo que son los elementos activos, que son basados en lo que serían materiales semiconductores o de estado sólido, también son conocidos así. Entonces, esto vamos a hacer algunas demostraciones para que ustedes vayan usando estos materiales en la segunda parte. Por otro lado, bueno, pues las mediciones cuando están en serie, pues es sencillo. Solo es conectar en cada uno de sus extremos del arreglo el ómetro, y para este caso, pues cuando están en serie, solamente se suman los valores. Aquí en este ejemplo, pues se puede ver muy claro, el ómetro nos está mostrando 140 ohms, que no es más que la suma de estos 100 más 30 más 10, son 140 ohms cuando están conectados en serie. Entonces, vamos a tratar de ver esto. Espero también, pues, lean la información para irnos entendiendo, y si no, pues de cualquier modo pueden hacer preguntas acerca de esto. En paralelo también se pueden conectar. Entonces, en paralelo vamos a mostrarles también cómo se haría. Vamos a dejarle aquí entonces para pues ver de algún modo cómo demostrarles esto. Hay varios, bueno, aquí me preguntan cuál programa puedo recomendar. Bueno, hay varios. Voy a recomendarles por ahí algunos que nos interesan, sobre todo para cuando armemos ya circuitos un poquito ya más elaborados. Ahorita lo de resistencia sí nos interesaría que lo hicieran físicamente, que los arreglos o las conexiones de circuitos los hagamos de manera práctica, con tal de irnos familiarizando con
cada uno de los componentes, así como de los instrumentos de medición, porque es muy importante que nosotros sepamos utilizar el multímetro en todas sus funciones. Miren, vamos a dejarle aquí, ya me está marcando el tiempo, en 5 minutos nos conectamos exactamente igual y vamos a ver en la segunda parte algunas demostraciones.